La semana pasada vimos cómo Dios estableció el año nuevo para los hebreos en el mes de Abib o Nisan, que es equivalente a marzo o abril de nuestro calendario gregoriano. Entonces el año nuevo para Dios comienza en la primavera, ¿verdad? Tiene sentido que comience el año en la primavera. Para mí no tiene tanto sentido que comience en invierno. Para mí eso es el final del año y la primavera es un nuevo comienzo. Pero pues ese es el calendario que usamos. Y Dios también estableció la fiesta de la Pascua, también conocida como la fiesta de los panes sin levadura. Entonces Dios ya estaba preparando a Israel para salir, ¿verdad? Y estableció esta fiesta antes de salir. Celebraron la Pascua y lo que también se llaman los panes sin levadura. La fiesta dura 7 días y por 6 días no se come pan con levadura. El séptimo día se celebra una fiesta y ya se come pan con levadura. Entonces se debía ofrecer un animal sin defecto y tenía que ser consumido completamente. La Pascua, como aprendimos la semana pasada, representa el Cordero de Dios sin pecado que sería ofrecido por los pecados de la humanidad. Por eso no tenían levadura, no había levadura en sus casas y no debía haber levadura en todo el campamento, porque esto representa a Dios, el Cordero de Dios, a Jesús, que es sin pecado, ¿verdad? Entonces cuando los judíos ortodoxos o los que celebran la Pascua están celebrándola, no saben que lo que están celebrando es a su Mesías, ¿verdad? El problema con los judíos ortodoxos es que ellos han rechazado a Jesús. Ellos no creen que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que para los hebreos la aplicación del Evangelio es un tropiezo. Y la razón que es un tropiezo es porque los judíos han sido enseñados que el Mesías que va a venir a conquistar el mundo y va a establecer su reino, ¿verdad? Y eso es cierto. Lo que los rabinos no comprendieron o no quisieron enseñar es que el Mesías iba a venir 2 veces. Y la primera vez, de acuerdo allí en Isaías 53, es un capítulo muy clave, si un día le hablan del Señor a algún judío, nos dice que la primera venida, el Mesías iba a venir como un siervo sufrido, ¿verdad? Que iba a padecer, que iba a morir por nuestros pecados. Entonces, esa primera venida es la que es el tropiezo para los judíos, porque ellos querían que viniera el Mesías y que derrotara a los romanos y que se pusieran a reinar ellos, ¿verdad? Lo que no comprendían ellos es que primero tenía que venir a tratar con el asunto del pecado. Y por eso es que muchos judíos rechazan a Jesús porque lo ven como un perdedor. Pero lo que ellos no entienden es que alguien tuvo que pagar el precio del pecado para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Eso es el tropiezo. Dice que para los griegos era, ¿cómo se dice? Era necedad. Pero ahora comprendemos nosotros que Jesús, el Mesías, primero tuvo que venir a tratar con el asunto del pecado y en su segunda venida, que está muy cerca, entonces va a venir como ese conquistador. El problema es que el que no tiene a Jesús lo va a ver como su juez. Entonces es mejor que ahora nosotros recibamos a Jesús como nuestro Salvador, para que lo veamos como nuestro Salvador y no como nuestro juez. Pero Él viene pronto, pero muy pronto. Dice la palabra de Dios que su recompensa viene con Él. Amén. Ok, vamos a comenzar. Vamos a ver el capítulo 13 de Éxodo. Y he intitulado este mensaje Las columnas guiadoras de Dios. Las columnas guiadoras de Dios, y vamos a ver por qué intitulé de esta manera este pasaje.
O sea, amor, ¿puedes leer los primeros 2 versículos? Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, escriban sus papeles. Aquí Dios estableció el mandamiento de que todo primogénito debía ser consagrado a Él. Aquí Dios estableció el mandamiento de que todo primogénito debía ser consagrado a Él. Esto se aplicaba tanto a la gente como a los animales, ¿verdad? Eso dijo, el primogénito es mío. Enseguida vamos a ver por qué dijo eso. Jackie, 3 al 7. 3 al 7. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún. El 3. Éxodo 13. Éxodo 13, 3 al 7. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis Leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abril, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Gebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Entonces, la institución de la Pascua debe ser observada por un periodo de 7 días. ¿Por qué? Porque el número 7 en las escrituras representa plenitud, compleción. En otras palabras, que no falta nada. Y por eso es que cuando se celebra la Pascua al Señor, que representa a la muerte de Jesús, o representa la muerte de Jesús por los pecados, entonces se celebra por 7 días, porque quiere decir que cuando Jesús hizo la obra completa, ¿verdad? No faltó nada. Antes de que Jesús muriera, Él dijo, hecho está. Entonces, cuando las personas religiosas o las personas legalistas dicen que Dios necesita ayuda para salvarnos, que tenemos que hacer obras para salvarnos, que tenemos que guardar ciertos ritos para salvarnos, entonces están haciendo en nada el sacrificio que Dios hizo, están contradiciendo lo que dijo Jesús. Jesús dijo, hecho está. ¿Verdad? Por eso dice la Biblia que por gracia sois salvos por fe. ¿Por fe en quién? Por fe en Jesús, por fe en lo que Él hizo. ¿Verdad? Que la obra que Él hizo es completa. Por eso es que la Pascua se celebra por 7 días, representando que la obra, el trabajo de Jesús es completo. No hay nada que nosotros podemos hacer, no podemos autojustificarnos, no podemos decir que por nuestros méritos alcanzamos la salvación, porque fue la obra que Jesús hizo. ¿Verdad? Eso es uno de los pecados de presunción, presumir que nosotros podemos ayudar a Jesús a salvarnos. Pero no, eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces la Pascua fue instituida por un periodo de 7 días. Por 6 días no se comía levadura, que significa el cordero sin pecado, ¿verdad? Y al séptimo día se celebraba una fiesta, ¿verdad? Que representa el trabajo de redención, lo que llaman la propiciación o la cobertura de pecados que Jesús hizo. En otras palabras, Él cubrió todos nuestros pecados y los echó a la mar de los ríos. ¿Verdad? Qué hermoso. Que es una tragedia que
que los judíos no conozcan eso, pero yo creo que un día lo van a conocer, ¿verdad? Y en estos días están viniendo muchos a Jesús, a Yeshua, están regresando a su Mesías, Dios les está quitando las vendas y sigamos orando, ¿verdad? Sigamos orando por los judíos que ellos han salvos. Y yo les recomiendo, si un día les toca a ustedes hablar a un judío con Jesús, no usen el nombre de Jesús o Jesus, porque para muchos judíos ese nombre, créanlo o no, es una mala palabra. ¿Saben por qué? Porque a través de los siglos han usado el nombre de Jesús o Jesus para perseguirlos y matarlos. Entonces cuando uno se acerca a un judío y le habla, le pueden decir, ¿sabes qué? ¿Has oído hablar de Yeshua? Yeshua, ¿ese quién es? Pues es el Mesías de Israel. Entonces ahí es donde ustedes pueden comenzar a hablarle de lo que Jesús hizo, la muerte, Él murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ¿verdad? Y si nosotros le recibimos a Él como nuestro Salvador, si creemos en Él, entonces somos salvos, ¿verdad? Claro que hay otras cosas, pero ese es el comienzo, ese es el principio del Evangelio, ¿verdad? ¿Qué le dijo qué le contestó Pablo al carcelero cuando dijo, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Creer en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa. Se comienza con fe, con creer, con recibir, ¿verdad? En el corazón. Entonces un día, si tienes amigos judíos y les hablas del Señor, háblales de Yeshua. Yeshua es simplemente el nombre judío, perdón, el nombre en hebreo de Jesús. Eso es lo que es. Y cuando les hablas de esa manera, te garantizo que van a poner un poco más de atención a lo que tienes que decir. Siempre usar sabiduría. Pablo decía que me hago al modo de los judíos para alcanzar a los judíos, me hago al modo de los gentiles para alcanzar a los gentiles. Amén. Entonces, escriban sus papeles. La levadura representa al pecado, que a su vez representa a Jesús, el Cordero de Dios sin pecado. O más bien, la falta de levadura representa al Cordero de Dios sin pecado. Dios siempre ha tenido un plan, desde el principio, de alcanzar la humanidad, de darle salvación a la humanidad. Entonces, esto también, la Pascua, es un recordatorio de que el Santo de Israel lo sacó con mano fuerte, ¿verdad? No había levadura en el pan, el Santo de Israel los iba a sacar con mano fuerte. Y es interesante aquí que las tribus mencionadas eran los habitantes de Canaán que iban a echar fuera. ¿Quiénes son? Los cananeos, los heteos, los amorreos, los heveos, los jebuseos. Y en estas tribus, hermanos, habían gigantes. No crean que era nomás llegar y echar fuera a cualquiera. En estas tribus habían gigantes. Por eso cuando la primera vez que Moisés mandó espías, los 2 espías que mandó, 10 de ellos regresaron con pavor y temor, diciendo, ¿sabes qué? Nosotros parecíamos langostas comparados a ellos. Y no estaban exagerando, ¿verdad? Los que han estudiado la arqueología y los que han encontrado los huesos de los gigantes, ¿verdad? A unos los llamaban los Refaim o los Nefilim. Dice que medían entre 10 a 15 pies, en ciertos casos hasta 30 pies de altos. Imagínense eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa por qué no se oye ahora hablar de eso? Porque han escondido la verdad de la arqueología, porque no quieren que la gente se dé cuenta que la palabra de Dios es la verdad, ¿verdad? Pero Dios les dijo, ¿saben qué? Van a echar fuera a estas tribus, las van a derrotar y ustedes van a tomar posesión de la tierra de Canaán, pero eso lo vamos a ver en el futuro. Y 8 al 10. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Entonces, escriban sus papeles. Este acontecimiento
debía contarse a todas las generaciones de los hijos de Israel. Una de las maneras más eficaces de alcanzar a la gente es contar tu testimonio, lo que Dios hizo por ti. No tenemos que complicarlo mucho, simplemente decir, mira, eso es lo que Dios hizo por mí. Tal vez eras alcohólico antes de venir al Señor, el Señor te libró del alcoholismo. Tal vez andabas en drogas, Dios te libró. Tal vez andabas perdido y sin Dios, sin esperanza, pero el Señor te alcanzó. Siempre hay un testimonio que podemos contar del poder de Dios que es muy eficaz en alcanzar a la gente. Entonces, hay una porción aquí que dice, te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Entonces, hoy en día, los judíos observantes usan lo que se llaman filacterías. No sé si ustedes han visto fotos de ellos. Una de ellas se amarran una caja en el brazo izquierdo, o se ponen una caja aquí en la frente, porque dice que te será como señal sobre tu mano y delante de tus ojos. Entonces se ponen estas, lo que llaman filacterías, y adentro de esas cajitas, esas filacterías, se encuentran escrituras, porciones. Se encuentra Éxodo 13 del 1 al 16, lo que estamos estudiando hoy. Se encuentra Deuteronomio 6, 4 al 9, lo que se conoce como la Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y se encuentra en Deuteronomio 11, 13 al 21, que habla de las bendiciones de obedecer al Señor. Y es como ellos lo han tomado, de tomar esas escrituras, ponerla en frente, delante de sus ojos, y también ponerla sobre su mano. Es muy interesante una cosa, ¿verdad? Cuando, así como los judíos se ponen en su mano y en su frente las escrituras, la palabra de Dios nos enseña que un día, un dictador mundial, que lo llaman el anticristo o el antimesías, va a causar que se ponga una marca en la mano derecha de la frente. Muy interesante eso, ¿verdad? La relación que hay sobre la mano, ¿verdad? La mano habla de las obras. En el caso de los creyentes de Dios, habla de las buenas obras, de los actos justos de los santos, ¿verdad? La frente habla de la mente. Dice, amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Tu mano, tu mente y tu corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a causar el anticristo? Él va a querer que la gente lo ame a él porque siempre hace lo falso, que lo amen con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Por eso va a causar que la marca sea en la frente o en las manos. Muy interesante eso, ¿verdad? Entonces el diablo, el Señor lo reprenda, siempre trata de imitar lo que Dios hace. El diablo no tiene creatividad, él nunca ha creado nada. Él solamente puede imitar, copiar, y también mata, hurta y destruye. Acuérdense de eso. Ok, Daniel, verse 11, verso 11. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te jurado Como te ha jurado, a ti y a tus padres, y cuando te la hubiera. la- Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás en un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces, ¿qué sus papeles? Los varones primogénitos eran dedicados a Dios, como también los machos de los animales. Entonces, ¿qué quiere decir dedicar a Dios? Quiere decir ofrecerlo como un sacrificio, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con los niños? Los niños debían ser redimidos sacrificando un animal. Claro, no iban a quemar a sus hijos, ¿verdad? Entonces ofrecían un cordero, un chivo, un animal, pero tenía que ser un macho, tenía que ser varón. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué.
los asnos podían ser redimidos con un cordero, si no, debían ser muertos quebrándoles la nuca, ¿verdad? La cerviz, la nuca acá atrás. Eso es lo que quiere decir dedicar algo a Dios, es ofrecerlo en sacrificio. Entonces, no iban a matar a sus hijos, pues ofrecían un cordero en lugar de él. Ese es un retrato de Jesús tomando nuestro lugar, ¿verdad? Entonces, Dios les dio oportunidad de que los asnos los redimieran. ¿Por qué? Porque no era cualquier cosa matar a un asno. Era como los automóviles de hoy, ¿verdad? Los usaban para transportar, los usaban para trabajar. Entonces, eran muy caros. El Señor les permitió que ofrecieran un cordero en su lugar. Entonces, los primogénitos de los israelitas no murieron en la 10ª plaga. ¿Se acuerdan de eso? Y por lo tanto, Dios dijo, dedíquenmelos a mí. Los egipcios murieron todos los primogénitos de sus animales y de ellos, pero los hebreos no murieron ni sus hijos ni sus animales. Entonces Dios dijo, todos los primogénitos, dedíquenmelos a mí, ¿verdad? Por los niños varones, ofrezcan un cordero, y por los asnos, si quieren, ofrezcan un cordero, si no lo tienen que matar. Entonces, más importante, ¿qué representa esto? Que un día el varón primogénito de la joven María, o Miriam, sería dedicada al Señor en el templo. ¿Se acuerdan eso? Esto es lo que representa. Últimamente, el primogénito, el Hijo de Dios, iba a ser dedicado en el templo del Señor. ¿Y qué ofrecieron? ¿Se acuerdan qué ofrecieron por él? ¿No se acuerdan? Una paloma. Así es como nos damos cuenta que eran pobres, porque no podían ofrecer a un cordero o un asno o un chivo. Y muchas personas en los movimientos de los que llaman, ¿cómo le llaman? El movimiento de la prosperidad, muchos acertaban de que Jesús tenía mucho dinero, y eso no es cierto, ¿verdad? Usan ciertos pasajes de la Biblia para decir que Dios quiere que todos sus hijos seamos ricos y que lo que pidamos se nos va a conceder, aunque sean cosas egoístas, aunque sean cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Eso son mentiras, hermanos. Todo lo que tenemos, las bendiciones, el Señor nos las da para que traigamos gloria a su nombre. Y sí, hay personas que el Señor les dio dones para que hagan mucho dinero, pero tienen responsabilidad. Tienen responsabilidad de mantener la obra de Dios, ¿verdad? Han distorsionado por la avaricia, distorsionado las escrituras, porque los únicos que se hacen ricos, hermanos, en ese tipo de ministerios, ¿quiénes son? Los cabecillas. Dicen, den tanto dinero y Dios los va a bendecir, pero dando dinero de esa manera es dando equivocadamente. Nosotros debemos de dar y no esperar en recibir. Aunque el Señor promete que sí nos va a bendecir, de todas maneras, cuando nosotros damos, debemos olvidarnos. Y decir, Señor, que sea usado para tu obra. Cuando hacemos una buena obra, hacerlo sin esperar recibir nada. Si no, esa va a ser nuestra recompensa. ¿Amén? Entonces, cuando ofrecieron a Jesús, ofrecieron una paloma porque eran pobres. Jesús no vino a este mundo a hacerse rico. Jesús vino al mundo para morir por los pecados de la humanidad, para reconciliar al hombre una vez más con el Padre. Entonces tengamos mucho cuidado con los que distorsionan o tergiversan las escrituras para enriquecerse ellos mismos. Un día ellos les van a dar cuentas. Entonces el ofrecimiento de la razón que eran machos, que eran niños, era porque representaban que un día Jesús, el primogénito, el hijo primogénito de María, iba a ser dedicado al Señor. ¿Verdad? Que un día iba a pagar el precio por nuestros pecados. Es hermoso cuando estudiamos las Escrituras, cuando estudiamos las fiestas que Dios instituyó, cuando estudiamos los sacrificios y los ritos que Él hizo, todos apuntaban hacia Jesús. Todo lo que se ofrecía, los diferentes sacrificios del pecado, cuando ofrecían
el grano, cuando ofrecían las bebidas, el vino, cuando consumaban todo el sacrificio, todo apuntaba hacia Jesús, ¿verdad? Cuando daban el diezmo, todo lo que daban, todo apuntaba hacia Jesús. Es muy hermoso por eso. Si nosotros de verdad nos ponemos a estudiar esas cosas, vamos a sacar tesoros increíbles. Ok, 14 al 16, por favor. Y cuando mañana te pregunten tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto y de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Entonces la dedicación de los primogénitos es también un recordatorio de la última plaga que cayó sobre los egipcios. ¿Se acuerdan que de los hebreos no murió ningún primogénito, pero de los egipcios murieron los primogénitos? Entonces escriben sus papeles. En esta plaga, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, Dios vengó a los niños varones que los egipcios mataron durante la esclavitud. Entonces, ¿qué estaba tratando de hacer el diablo allí cuando mató a los hijos, a los varones? ¿Qué quería hacer? Faraón los mató porque tenía miedo que Israel creciera, que Israel se fuera a levantar en contra de ellos y los derrotara. Pero el diablo lo que quiso hacer cuando influyó a Faraón para que matara a los niños varones, quería matar a Moisés. Porque el diablo conoce la Biblia, él conoce las profecías. Y él sabía que Dios iba a mandar a un líder, a un salvador, por decirlo así, que iba a sacar a Israel de Egipto. Entonces, si él hubiera matado a Moisés, entonces no se hubiera cumplido la profecía de que un líder iba a sacar a Israel de Egipto. ¿Por qué es importante eso? Porque Dios en el libro de Génesis dio la profecía de que de la simiente de la mujer, de su simiente, iba a venir el Salvador del mundo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Dice, tú le herirás en el calcañar, pero él va a aplastar tu cabeza. Esa fue una profecía de Jesús. Entonces, la primera vez que el diablo quiso frustrar el plan de Dios para que no viniera ese Salvador, fue cuando, esta historia tienen que saberla, no se las puedo contar todas, pero 200 ángeles en el monte de Hermón, si quieren saber más de eso pueden leer el libro de Enoc, que es citado en la Biblia, se hicieron un pacto en el monte Hermón de tomar mujeres como esposas. Eso lo pueden leer ahí en Génesis capítulo 6. Y estos ángeles básicamente se robaron a las mujeres y procrearon hijos con ellos, que la Biblia llamaba los nefilim o los gigantes. Y estos gigantes corrompieron tanto a la humanidad, corrompieron el ADN, corrompieron a los animales de tal manera que el Señor dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Entonces Dios mandó un diluvio para que solamente 8 personas fueron salvas. Entonces, ¿qué quiso hacer el diablo allí? Quiso corromper todo el hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, para que no pudiera un día nacer el Mesías. Pero ¿qué hizo Dios? Frustró el plan del diablo, salvó 8 personas, mandó el diluvio, destruyó todo, volvieron a empezar, y estos hombres que eran de ADN puro volvieron a poblar la tierra. Entonces, cuando llegó el tiempo del éxodo de Moisés, dice la palabra de Dios que había gigantes antes y después del diluvio. Ahí en Génesis 6 dicen, si quieren estudienlo. Entonces, una vez más, de alguna manera u otra, se volvieron a procrear gigantes, pero esta vez los puso en la tierra de Canaán.
¿Por qué? Porque el diablo quería frustrar el plan de Dios, porque los profetas decían que Jesús, el Salvador del mundo, tenía que nacer en la tierra de Canaán, que después fue Israel, en el pueblo de Belén. Por eso quiso matar a Moisés, por eso quiso destruir a los israelitas. Por eso el diablo siempre ha querido frustrar el plan de Dios. Y ahora, la manera que el diablo quiere frustrar el plan de Dios, Jesús les dijo a los judíos, les dijo, ustedes no me volverán a ver hasta que no digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto habla de la segunda venida del Señor. Entonces, ¿qué ha hecho el diablo a través de los siglos? Estudian la historia. Los que llaman las inquisiciones, las persecuciones que han hecho en contra de los judíos. Hitler trató de matar a todos los judíos en la Segunda Guerra Mundial y no pudo. Pero ¿cuál es el plan del diablo? Destruir a los judíos. ¿Para qué? Para que no se cumpla esa profecía, que los judíos digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, y no pueda regresar a Jesús. ¿Ven cómo el diablo quiere frustrar el plan de Dios? Pero Dios siempre gana. Entonces, volviendo a este tema, Faraón, el diablo movió el corazón a Faraón para que matara a los niños varones, para matar a Moisés, y no pudiera levantarse ese líder que iba a sacar a Israel de Egipto. Tremendo, ¿verdad? Eso es lo que me refiero a los tesoros cuando estudiamos la palabra de Dios. Entonces, más importante, últimamente, representa al primogénito Jesús, como ya dijimos, que sería ofrecido en sacrificio por los pecados de la humanidad. Este hijo primogénito Jesús no iba a haber, ¿cómo se dice? No iba a haber nadie que iba a tomar su lugar. No iban a poder redimirlo. Él mismo, el Cordero de Dios, él iba a ser muerto por los pecados de la humanidad. Entonces, con mano fuerte Jesús venció a la muerte y ahora rescata del mundo el Egipto espiritual a todo aquel que pone su fe en él. Eso es lo que quiere decir. El Señor sacó a Israel de Egipto y ahora nosotros, cuando lo recibimos, nos saca de Egipto, el Egipto espiritual, y nos trae a la tierra prometida, que es el reino de Dios. Amén. Ok, ¿quién sigue? A 17 al 19, por favor. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios nos los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Entonces, había dos caminos por donde Israel podía correr su curso hacia el monte Sinaí, porque se acuerdan ustedes que antes que entraran a Canaán, Dios le prometió, la señal que le iba a dar a Moisés es que él iba a llevar a Israel al monte Oreb o el monte Sinaí. ¿Se acuerdan de eso? Igual esta va a ser una señal, que vas a traer al pueblo y me van a adorar aquí, en este monte donde se le apareció Dios en la zarza ardiente. Yo siempre me he preguntado por qué lo llamaban el monte de Dios. Era el monte Oreb o el monte Sinaí. Hay algo allí, ¿verdad? Porque aún en ese tiempo, antes de que Dios le diera la ley, antes de que pasara todo, ese monte era conocido como el monte de Dios. Y es allí donde Dios se manifestó, donde le dio los 10 mandamientos a Moisés, donde se manifestó y los israelitas le dijeron, no queremos oír a Dios, que te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Entonces hay algo en el monte Sinaí. ¿Por qué se llama el monte de Dios? ¿Qué sucedió allí tal vez en las edades pasadas? ¿Por qué se llamaba el monte de Dios? También Jerusalén, el monte Sión, no crean que a Dios se le ocurrió un día nomás escogerlo así. Algo había en tiempos pasados, en la eternidad, en el monte Sión y el monte Oreb o monte Sinaí. A ciencia cierta no sabemos, pero hay algo allí. Hay algo allí. Entonces,
lo que pasaba es que dice la palabra de Dios que le dijo a Moisés, no te los lleves por cierto camino, llévatelos por otro camino, no sea que se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra. Entonces, el camino que dirigía hacia el monte, en uno de los caminos se encontraban fortalezas egipcias, que sin duda darían guerra contra ellos. Entonces había un camino que se corría de Egipto hacia Canaán, y había fortalezas, eran como lo que llamamos ahora checkpoints. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se le diría eso? Retenes, más o menos, donde iban revisando a los viajeros, los egipcios, para estar seguros de que no venían a hacerle daño a Egipto. Entonces, si ellos hubieran tomado ese camino, sin duda hubiera habido guerra, y a lo mejor se desanimaba Israel. Dijo el Señor, no, llévatelos por otro rumbo, ¿verdad? Entonces se los llevó por un rumbo donde no corrían peligro contra las fortalezas egipcias. Entonces escriban sus papeles. Tomaron el camino más largo, pero más seguro, por el desierto del Mar Rojo. Y luego aquí también vemos que José, él sabía la profecía de que Dios iba a sacar a Israel de Egipto. Porque dice aquí el verso 19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Había una profecía, ¿verdad? Ellos la conocían. Entonces José había dado órdenes a los hebreos de que cuando Dios los sacara de Egipto, se llevaran sus huesos a Canaán. ¿Verdad? Creer en la palabra de Dios. Ok, a 20 al 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Epá, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces por eso intitulé este mensaje Las columnas guiadoras de Dios. Dios proveyó una columna de nube de día para protegerlos del sol desértico. Imagínense ustedes este pueblo con unos 2 millones en el desierto, y Dios les proveía una nube que los cubría, los protegía de día en contra del sol del desierto, ¿verdad? Tal vez hasta les daba una brisa, no sé. Y de noche Dios proveyó una columna para alumbrarles cuando tenían que caminar de noche. O sea que no tenían limitación en cuestión de viajar de día o de noche. En la noche se les aparecía esta columna de fuego que los alumbraba y los guiaba por el camino, ¿verdad? ¿Qué representa eso? Escriban sus papeles. Dios fielmente guía a su pueblo en medio de todas las circunstancias de la vida. Entonces, a veces cuando todo va bien, ¿verdad? Vamos de día, podemos ver, pero aún en esos momentos, la nube protectora de Dios está sobre nosotros. Significa la cobertura que Dios pone sobre sus hijos. Y a veces, como todos sabemos, la vida no camina como queremos. Y es cuando llega la noche, ¿verdad? Pero espiritualmente hay una columna de fuego que nos está guiando aún en medio de esa prueba, ¿verdad? La Biblia dice que Dios nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Entonces, a veces es difícil creer eso. Pero al madurar uno en el Señor, se da cuenta que nosotros no caminamos por sentimientos, no caminamos por emociones, sino que caminamos en obediencia. Y cuando ponemos nuestra fe en el Señor, sabemos que si vamos de día, hay una nube protectora que nos está protegiendo. Pero aun cuando estamos caminando, como escribió el salmista,
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Entonces, aun cuando estamos caminando en la noche de nuestras vidas, en las tinieblas, en la oscuridad, el Señor tiene una columna de fuego sobre nosotros que nos está guiando para que no tropecemos, ¿verdad? Él es el Dios que nos guía bajo toda circunstancia. Y tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Dios. En el transcurso de todo lo que caminó Israel, Dios los enseñó a que pusieran su confianza en Él. Imagínense ustedes, Dios proveyó para 2 millones de personas en un desierto. Vamos a pensar eso. ¿Por qué lo llaman desiertos? Porque no hay comida, porque no hay agua, ¿verdad? Y aun sin embargo, por 40 años, Dios alimentó y les dio de beber y aún les dio carne en el desierto. Entonces, ese mismo Dios que protegió a Israel es el mismo Dios que nosotros servimos. Y es el mismo Dios que nos va a sostener, ya sea que vayamos en el día o ya sea que estemos caminando por las tinieblas de las pruebas de la vida, ¿verdad? La luz de Dios va a brillar y nos va a guiar por esos momentos difíciles. Entonces debemos de poner nuestra confianza en Dios y saber que aunque tal vez todo no vaya bien, Él sigue siendo Dios y Él tiene un plan y Él nos va a llevar hacia la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? Es el cielo, ¿verdad? Todavía vamos por el desierto de esta vida. Va la nube por encima en el día y va la columna de fuego delante de nosotros en la noche. Pero algún día vamos a cruzar el Jordán, ¿verdad? Y vamos a entrar hacia la tierra prometida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca a seguir confiando en Él, porque el Dios de Moisés es el mismo Dios que nosotros servimos. La Biblia lo llama esa nube, esa columna de fuego, el ángel de Jehová. ¿Saben quién es? Es el Jesús preencarnado. Fue Jesús antes de venir a la tierra en la carne. Y ahora ese mismo Jesús que fue muerto y resucitó, ahora Él camina delante de nosotros como poderoso gigante, alumbrándonos aún en los momentos más difíciles, aún en las tinieblas. Es el mismo Dios que nos está guiando hacia la tierra prometida. Y yo te animo que te agarres de tu fe, no te sueltes, porque no falta mucho para que crucemos el Jordán y entremos a nuestra tierra prometida, ¿verdad? El Señor nos ayudará, Él nos alimentará, Él nos dará agua de beber, ¿verdad? De la fuente que nunca se secará, de esa agua que sacía nuestro corazón. Él nos da a comer de la carne de su palabra santa, nos alimentará hasta que llegue el momento en que crucemos el río Jordán y entremos a la tierra prometida. Que el Señor nos ayude, el Señor nos escude, el Señor nos proteja, nos ayude a seguir adelante, ¿verdad? Y un día muy pronto, si el Señor no se tarda, vamos a escuchar la trompeta. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que permanecemos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice, y estaremos con el Señor para siempre. Dice, confórtense pues los unos a los otros con estas palabras. Amén. De que no falta mucho para que nuestro Dios venga con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias este hermoso día. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por tu santa palabra. Gracias por todo lo que nos enseña, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, seguir en ti. Señor, ayúdanos a no darnos por vencidos, sino ser fuertes en ti y en el poder de tu fortaleza, Padre. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.